Qué hermoso es alabar, qué hermoso es adorar el santo nombre de nuestro Dios. Yo sé que usted se alegra, yo sé que usted se goza en este tiempo en donde podemos conectarnos con la presencia de Dios a través de estos cantos, en donde podemos exponerle de lo más profundo de nuestro corazón agradecimiento, amor, en donde podemos decirle Dios gracias, en donde podemos decirle Dios magnífico, increíble, portentoso eres tú. Alabamos y glorificamos el santo nombre de nuestro Dios hoy en esta mañana. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión de Remanente Fiel Renuevo de Dios desde casa. Ahora es tiempo en el cual podamos escudriñar la palabra de Dios. Así es que yo le invito a que disponga su corazón, a que disponga a su familia también para poder escuchar juntos la palabra de nuestro Dios. Así es que le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y que juntos podamos orar hoy en esta mañana. Padre eterno, te queremos dar gracias, infinitas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tus cuidados. Gracias, oh Dios, porque hoy en esta mañana nos sentimos privilegiados. Privilegiados porque adoramos y alabamos y conocemos a un Dios vivo. Gracias, oh Dios, por la manifestación de tu gloria, por la manifestación de tu poder, por tu mano poderosa a nuestro favor. Gracias, oh Dios, por quién eres tú. Gracias por siempre estar al cuidado de tus hijos. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro amigo. Te pedimos hoy en esta hora que seas tú abriendo, oh Dios, las ventanas de los cielos para que esas ricas y abundantes bendiciones sigan derramándose sobre nosotros, tus hijos. Padre, especialmente en esta hora yo vengo pidiéndote que mandes sabiduría, que mandes inteligencia a todos los que puedan escuchar esta palabra, para que pueda, Señor, esta palabra llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, que podamos entender lo que tú quieres hablar hoy en esta mañana a nuestras vidas. Padre, úsame. Te pido que tú quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar. Yo quiero menguar hoy en esta mañana y yo quiero que tú crezcas hoy en mi vida. Gracias, Padre eterno. Alabamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, pues como le decía, disponga su corazón, disponga este tiempo especial para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy particularmente quiero hablarle acerca de un tema el cual en las últimas semanas Dios ha venido pues ciertamente hablando también a mi vida de una manera muy especial, muy fuerte. Y sabe, es en relación a la importancia de las familias. A nosotros, amada iglesia, a esta generación, nos ha tocado ser, por así llamarlo, testigos de que las familias tristemente están en peligro de extinción. Y usted se preguntará, ¿por qué me estás diciendo esto, Luis? Le digo esto, amada iglesia, porque cada vez más vemos que las familias se están destruyendo. Le digo esto porque tristemente la característica especial de las familias, que debería de ser el amor, se está extinguiendo. Amada iglesia, desafortunadamente hoy en día en esta sociedad no se le da ya el valor real que tiene una familia. ¿Sabe? Es triste porque desafortunadamente vemos cada vez más hogares destruidos. Vemos, amados hermanos, que por diferentes circunstancias las familias se están desintegrando. Uno de ellos, y que hoy en día podemos ver que es un factor de verdad que tremendo, es la cuestión o el factor de la economía, de las finanzas, de los dineros, en donde las familias se están destruyendo por herencias, en donde las familias se están destruyendo por lograr una ganancia personal. Y no se dan cuenta que contra los que están peleando son sus propias familias, son sus propios hogares, sus propios familiares. Por eso le decía, tristemente hoy en día el valor de la familia se está extinguiendo. ¿Sabe?
Muchas personas han utilizado esta pandemia como pretexto únicamente para terminar el pacto que un día hicieron con Dios, precisamente con respecto a sus familias. Y no se dan cuenta, iglesia, que un día darán cuentas de ello. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. Iglesia, por favor escuche esto. La familia no es una institución que ha venido a establecer el hombre a esta tierra. No, no es así. Sino que la familia es una institución que nuestro Dios ha establecido. Porque mucha gente dice, pues si tú te desintegras como familia, si tú te divorcias, si tú no haces caso a tus hijos, etcétera, etcétera, no pasa nada. Hoy en día hay divorcios express. Hoy en día la gente se desentiende con gran facilidad de sus hijos, no les presta atención, no les provee de recursos y mucho menos les provee de ese amor que es tan necesario, como le decía, la característica más importante, la característica principal dentro de una familia es el amor. Y como le decía, la gente hoy en día no está dispuesta a dar ese compromiso, no está dispuesta a dar ese amor. Así es que entendamos, iglesia, que nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar, cuidar, fomentar, cimentar a nuestras familias en Cristo Jesús, que es la roca. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esto? Yo le invito, amada iglesia, a que abra su Biblia. Abra su Biblia y vamos a ver lo que dice Proverbios número 24. Y le invito a que leamos del versículo 1 y hasta el versículo número 4. Repito, Proverbios número 24 del versículo 1 al versículo 4. Dice así la Escritura: No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amada iglesia, estos versículos hablan de la edificación de una casa. Sin embargo, cuando las Escrituras hablan de una casa, particularmente o especialmente en el Antiguo Testamento, no se refieren al lugar donde habita una familia, sino se refiere a un hogar. ¿Ok? Entonces, hay mucha importancia en la diferencia entre una casa y un hogar. Y podría sonar algo muy simple, amada iglesia, pero yo quiero darles un ejemplo. Podríamos decir que los carpinteros, los ingenieros, construyen casas, ¿verdad que sí? Pero los padres edifican hogares. Por eso le decía, podrá sonar un ejemplo como muy simple, pero es así. Podríamos decir que un ingeniero, que un arquitecto, que un carpintero, que un albañil se encarga solamente de construir una casa. Pero verdaderamente quien edifica un hogar somos los padres. Es posible, amados hermanos, que usted y yo podamos tener una casa, ¿verdad?, que cueste millones de pesos. Pero déjeme le digo algo, esto no te asegura que ese lugar sea un hogar. ¿Sí me doy a entender? Es algo cierto. Su hogar, su casa, su estructura, ¿verdad?, podrá ser de mucho valor. Pero probablemente, o eso no le asegura, que esa casa sea un hogar para su familia. ¿Sabe? A mí se me vienen ahorita a la mente varios ejemplos que podemos escudriñar a través de las Escrituras de familias las cuales desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, podemos ver que tuvieron conflictos. Pero también se me vienen a la mente ejemplos de familias, de relaciones, de hogar,
en donde estaban bien cimentados, en donde las relaciones estaban, amados hermanos, firmes, siendo fieles, siendo leales. Se me viene a la mente ahorita la vida de José, José el soñador. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con la relación que tenía con sus hermanos? Usted recordará, los hermanos de José trataron de matarle. Después de que dijeron o que entendieron que no era algo, entre comillas, correcto o lo mejor, decidieron no matarle, sino venderlo. Y usted recordará esa historia, cómo terminó. Terminó José dándole alimento, dándole provisión a sus hermanos, a su familia, porque él estaba haciendo o estaba ocupando una posición importante dentro del gobierno de Egipto. ¿Pero qué pasaba antes? Su familia, sus hermanos, lo aborrecían, lo despreciaron, lo humillaron a tal grado que lo vendieron. ¿Cómo reaccionó José al final de la historia? Reaccionó de una manera prudente, sabia y entendida, y sobre todo, siendo un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hizo? Arropar a su familia, proveer a su familia. Él pudo haber dicho: yo me voy a desentender totalmente de mi familia, porque no se me olvida cómo ellos me trataron, no se me olvida lo que ellos me hicieron. Pero José no reaccionó así. José amaba a su familia. José reconocía, sí, que le habían hecho daño, pero al mismo tiempo él los perdonó, y a tal grado que, repito, recibió a su familia y les dio provisión. Se me viene otro ejemplo ahorita, y es algo que hemos venido o que escudriñamos las semanas anteriores con mi hermano Juan Cuellar, en donde él exponía este estudio acerca de Ruth. Y usted podrá recordar que ella no quiso alejarse de su suegra, Noemí. Ella estuvo con ella. Ella se aferró. ¿Por qué? Porque había una relación estrecha, porque había una relación íntima. Aun cuando eran, ¿verdad?, diferentes, eran a lo mejor de diferentes ideas, de diferentes pensamientos. Y lo que hizo Ruth fue no olvidarse de ella, no apartarse de ella, sino aferrarse, porque ese amor, porque esa interacción hasta ese momento había sido de bendición. Así es que ella no quería dejarla sola. Entonces, amados hermanos, podemos ver, repito, a través de las Escrituras, cómo se nos enseña el hecho de construir un hogar. ¿En qué debemos de cimentar a nuestra familia? ¿Sabe? Yo creo que es un tema tremendo, un tema en el cual debemos de tener y poner mucha atención. Iglesia, aun cuando la familia fue establecida en el Edén, cuando Dios unió a Adán y a Eva, y usted recordará que Dios les ordena que fructifiquen la tierra, que se multipliquen, aun cuando Dios había expuesto, cuando Dios había dado, digamos, estas órdenes, tanto a Adán como a Eva, ¿qué cree que sucedió? Sí, usted lo sabe. Este hogar fue destruido. ¿Por qué? Por el pecado. Sí, hermano, usted y yo lo sabemos, usted y yo lo conocemos. Este hogar, el primer hogar, esta primera institución que estableció Dios en esta tierra, haciendo uno a Adán y a Eva, ¿qué pasó con ellos? Fue destruido. ¿Por qué? Por su pecado. Y precisamente, amada iglesia, el hecho de tocar este tema el día de hoy tiene la finalidad de que usted y yo guardemos, de que usted y yo preservemos este hermoso regalo que Dios nos ha dado, llamado hogar. Hermano, usted y yo, escúcheme por favor, hermano, hermana, no permitamos que el pecado termine con nuestros hogares, con nuestras familias. No lo permitamos. Ahora, vamos a escudriñar un poco más lo que dice la palabra de Dios al respecto. Le invito a que vaya a Proverbios capítulo 9, Proverbios número 9, y vamos a leer una parte de este versículo 1, Proverbios 9:1. Dice así, la primera parte dice: la sabiduría
edificó ¿qué? Su hogar. Repito, la sabiduría edificó su hogar. Iglesia, hoy necesitamos tener sabiduría para saber cómo edificar nuestro hogar. Necesitamos pedirle a Dios en esta hora que pueda darnos sabiduría para edificar nuestros hogares. Amados hermanos, tu familia no debe de estar unida por una casualidad, por una simple casualidad, no, sino que debe de estar unida por un propósito. Y este propósito, iglesia, es el propósito de Dios. ¿Sabes? Hoy quiero compartirte algunos principios básicos. Quiero hablarte sobre algunas diferencias entre aquellas familias que están con Cristo y aquellas familias que no tienen a Cristo, que su familia no está cimentada en Cristo. Y a través de esto que nos podamos dar cuenta la necesidad que hay hoy en día de que Cristo sea el pilar más importante en nuestros hogares, en nuestras familias. Amado hermano, tú tienes la decisión, si así lo quieres, desde hoy, para que Cristo sea el pilar, la roca de tu familia, de tu hogar. Así es que veamos estos principios, veamos estas diferencias entre estas dos tipos de familia, ¿ok? Entonces, vamos a escudriñar lo que dice Marcos. Marcos capítulo 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 43. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Amén. Dice así la Escritura. Mientras él aún hablaba, aquí está hablando de Jesús, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amada iglesia, es muy diferente lo que pasa en una familia que tiene a Cristo y una que no le tiene. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Es muy diferente lo que pasa en una familia que tiene a Cristo y una que no le tiene. Pero veamos cuáles son estas diferencias. Diferencia número 1. Lo vemos en el versículo 35. Dice la Escritura: mientras él aún hablaba, le decía, aquí está hablando acerca de Jesús. Recordar un poco el contexto. Hace unos momentos atrás de esto que le acabamos de leer, el Señor había sanado a una persona, a una mujer que con tanta fe intentó, bueno, no solo intentó, logró llegar hasta donde se encontraba Jesús. Y dice la Escritura que tocó el borde de su manto y salió de Jesús ese poder sanador. Y esta mujer recibió esta sanidad. Así es que unos momentos atrás, unos momentos previos a lo que acabamos de leer, acababa de suceder esto. Por eso dice aquí la Escritura: mientras él aún hablaba, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más
al Maestro? Entonces, dése cuenta, subraye la mientras Él aún hablaba. Iglesia, una familia con Cristo permite que Él siempre hable. Escúcheme, por favor. Una familia con Cristo, una familia que tiene como pilar más importante, como prioridad a Jesús, siempre va a permitir que Jesús hable a la familia, a cada integrante de la familia, empezando por el sacerdote, que es el varón, empezando por la cabeza. ¿Sí? Hermano, una familia que no tiene a Jesús como su centro, nunca va a permitir que Él hable. Nunca le va a permitir a Jesús que venga a interactuar con su familia. Ahora, debemos, amados hermanos, entender que ustedes y yo, si tenemos un tiempo de oración como familia, aún si nosotros tenemos un tiempo de oración en lo individual, tenemos que entender que Dios quiere también hablarnos a nosotros. Debemos dejar un tiempo cuando usted y yo oramos para que Él nos hable a nosotros. No solamente nosotros hablar, no solamente nosotros pedir, no solamente nosotros, ¿verdad?, estar ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo. No, hagamos una pausa. Tomémonos unos minutos, un tiempo especial para también poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Iglesia, si queremos tener a Cristo en nuestras vidas, debemos de aprender a escucharle. Debemos de afinar nuestros oídos espirituales. ¿Le digo algo, iglesia? Un hijo de Dios escucha lo que otros no escuchan. Una familia sin Cristo escucha lo que dice, iglesia, el horóscopo, lo que dicen las novelas, lo que dicen las cartas, lo que dice el compadre, la comadre. Eso es lo que una familia sin Cristo se pasa escuchando todos los días. Pero ¿sabe algo? A veces, muchas veces las personas escuchan las voces de gente que están amargadas, que están decepcionadas, por encima de escuchar la voz de Dios. Hermanos, nosotros no debemos de caer en esto. Debemos de tener cuidado si usted está escuchando de primera instancia a cualquier otra persona, a cualquier otro programa, a cualquier otra revista, etcétera, etcétera, antes que a Dios. Por eso le decía, hay una grande diferencia entre una familia que tiene a Cristo como su centro, como su prioridad, y una familia que no lo tiene. Recuerde, primera gran diferencia, una familia con Cristo siempre va a permitir que Él hable. Recuerde lo que decía el versículo 35 en la parte inicial, mientras Él aún hablaba. O sea, este hombre que había venido a buscar a Jesús para pedirle que fuera a ver a su hija y que pudiese hacer una oración y que pudiese hacer un milagro en ella, Él permitió que Jesús hablara. Permitió, no le interrumpió. No, amado hermano, no vino, ¿verdad? Y le sacudió. No. Él sabía el tiempo. Él sabía que tenía que esperar. ¿Ok? Por eso dice, mientras Él aún hablaba. Entonces, iglesia, tenemos que poner atención a esto. Porque estoy seguro que es hora de que ustedes y yo escuchemos la voz de Dios. Debemos de cuidar qué voz estamos escuchando. Si la voz de Dios u otra voz, iglesia. Te hago esta pregunta hoy en esta mañana a ti. Y probablemente te confronte. ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de Dios? ¿O estás escuchando otro tipo de voces antes de escuchar la voz de Dios? Ahora, debemos de saber que las Escrituras tienen promesas. Usted y yo lo sabemos.
Pero la escritura, amados hermanos, las escrituras también tienen ciertas instrucciones de parte de Dios que ustedes y yo tenemos que seguir. ¿Verdad que sí? Amada iglesia, lo que el enemigo va a tratar de hacer siempre es que no escuches las instrucciones de Dios. Hay gente a la que le fascinan las promesas de Dios. Pero déjame te digo algo. No vas a poder llegar a las promesas de Dios sin antes no escuchar, no acatar y no obedecer las instrucciones de Dios. Te pongo un ejemplo. Hay gente que sabe que el odio, que el rencor, que la amargura no viene de Dios. ¿Pero qué cree? Pero por no estar sensible a la voz de Dios, sigue guardándose todo esto en el corazón. Todo rencor, todo odio, toda amargura se la sigue guardando en su corazón. Se la sigue guardando en su vida. Siguen intoxicándose a sí mismos. Y como ellos están intoxicados, pueden llegar también a intoxicar a su propia familia. Por ese rencor, por ese odio, por esa amargura que hay en su corazón, que hay en su vida. Por eso le digo, no se deje engañar por el enemigo. Familias que me están escuchando, el diablo siempre va a trabajar para que no recibas la palabra de Dios. ¿Sabes? El enemigo probablemente en este momento te esté diciendo, desconéctate de la transmisión. ¿Para qué estás escuchando esto? Pero déjame te digo algo, iglesia. Dios quiere hablarte. Dios te está hablando. Es Dios el que te está hablando a ti, sí, a que me está escuchando, a ti te está hablando. Él quiere decirte la manera en la cual te levantarás tú primero y por ende levantarás también a tu familia de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios. Entonces, punto número 1, por favor recuerda, una familia con Cristo es una familia que va a escuchar, va a saber escuchar la voz de su maestro. Va a permitirle hablar a Jesús. ¿Ok? Entonces recuerda esta palabra, recuerda esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y la segunda pregunta que yo te haría es, ¿estás dejando que Jesús, que tu maestro, que tu Señor te hable? ¿O solamente es una comunicación unilateral, en donde solamente tú pides, pides y pides, y no estás presto a lo que Dios quiere hablarte? ¿Ok? Entonces, ya vimos esta primer gran diferencia. Ahora, segunda diferencia que vemos entre una familia que tiene a Cristo como centro, como prioridad, y una que no lo tiene. Una familia que tiene a Cristo como su centro, sabe procesar las malas noticias. Y ahora me va a entender un poco más a qué me refiero con esto. Pero una familia, repito, que tiene a Cristo como su centro, sabe procesar las malas noticias. Una familia, por ende, una familia que no tiene a Cristo como su centro, no sabe procesar las malas noticias. ¿Saben por qué? Porque no saben a quién acudir, no saben a quién dirigirse. Iglesia, debemos aprender a procesar las malas noticias. Vayamos al ejemplo que veíamos acá en este pasaje. Recordará que le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Le dijeron, tu hija ha muerto. Después le lanzan una pregunta tremenda. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Le hago una pregunta, hermano, hermana que me está escuchando. ¿Cuándo Jairo recibió esta noticia? ¿Cuándo? ¿En qué momento recibió Jairo esta noticia? Recibió esta noticia cuando él estaba caminando con Cristo. Ya le expliqué un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo. Y este hombre, Jairo, estaba esperando el momento indicado para acercarse a él. Y por eso iba caminando con Cristo. Iba dirigiéndose con él. ¿Sí? Entonces, cuando él recibe esta noticia, él va caminando con Jesús.
Iglesia, siempre vamos a tener malas noticias. Siempre van a existir estas malas noticias en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestras vidas. Pero aún así, no debemos perder el control. No debemos perder el control. Aquí no vemos en ningún momento que este hombre, que este Jairo, reaccionó, ¿verdad?, ante la noticia que acababa de llegar y que acababa de escuchar acerca de la muerte de su hija. No vemos una reacción desesperada, no, sino que él mantiene bajo control sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Aún sus pensamientos. ¿Por qué? Porque él sabía con quién había llegado. Él sabía quién era Jesús. Él había escuchado, él había visto los milagros que en ese momento estaba haciendo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que había confianza en él. Entonces, fíjese lo que dice el Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Escuche por favor y subraye esto. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Escuche por favor esta parte final. Confiado en Jehová. ¿Se da cuenta? Muchas veces las malas noticias, hermanos, son para unir a las familias. Muchas veces las malas noticias, lo que intenta Dios es unir a estas familias, no para apartarlas de Él, sino unir a estas familias en Dios, ¿sí? Hermanos, ¿qué nos hace pensar que el Dios que nos trajo hasta aquí no nos va a ayudar para seguir adelante? ¿Qué te hace pensar, amado hermano, que el Dios que te ha sostenido, el Dios que te ha provisto, el Dios, amados hermanos, que te ha favorecido con tantas cosas, no va a ayudarte en lo que estás enfrentando, en lo que está delante de ti? Iglesia, podrás estar viendo días difíciles, semanas difíciles, meses difíciles, es más, años difíciles en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, pero eso no significa que sea el final. No te rindas, no bajes los brazos, no te distraigas, no, iglesia, sino que lo que debemos de hacer es enfrentar todas y cada una de estas luchas. ¿Para qué? Para poder mantener a lo mejor unidos nuestros matrimonios, para mantener unida a nuestra familia. ¿Cómo lo debemos de hacer? Lo debemos de hacer con valentía, debemos de hacerlo con gozo. ¿Sabe por qué? Porque valdrá la pena el resultado, siempre y cuando usted y yo creamos, siempre y cuando usted confiemos en nuestro Dios. Creo que este este salmo es algo tremendo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. La pregunta sería para ti: ¿cómo está tu corazón? ¿Está firme o está débil? ¿Está confiando en Jehová o está confiando en otras cosas? ¿Sí me doy a entender? Entonces, aun cuando las malas noticias puedan llegar a nuestras vidas, ahora tú sabes que debes de esperar, que debes de controlar, que debes de ir confiadamente a tu Señor, porque Él hará, porque Él obrará. Yo me gozo en esto, hermano, porque esto significa que nosotros como hijos vamos a saber enfrentar lo que se ponga delante de nosotros. Entonces, esa es la segunda grande diferencia entre una familia que tiene a Cristo como su centro y una que no. Recuerde, por favor, los que sí tienen a Jesucristo como su centro saben procesar las malas noticias. Los que no tienen a Jesucristo como centro no saben. ¿Por qué? Porque no saben a quién acudir, porque no saben hacia quién dirigirse. Ahora, hay una tercer grande diferencia. Necesito que me ponga atención a esto, por favor. Lo vemos en el versículo 37 y en el versículo 40, en estos dos versículos. Dice así la Escritura, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces, dése cuenta de algo. Jesús no permitió que todos los que le seguían, es más, ni siquiera que todos los discípulos que estaban con él, le siguieran.
a la casa de este hombre, sino que acá dice que los únicos que le siguieron fue Pedro, Jacobo y Juan, que era el hermano de Jacobo. Versículo 40, pase por favor hasta el 40, dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermano, déjeme decirle que esta tercera grande diferencia entre una familia que tiene a Cristo como su centro y una que no, es que una familia que sí tiene a Jesús busca una compañía espiritual especial. Una familia que no tiene a Jesucristo como su centro, su compañía no es espiritual. Y usted podrá preguntarse, ¿a qué te refieres con compañía espiritual o a una compañía no espiritual? Ahora se lo voy a explicar. Ustedes, como hijos e hijas de Dios, se tienen que rodear, nos tenemos que rodear de personas que nos edifiquen, de personas que nos bendigan. Y ¿sabes algo, iglesia? La compañía a la que me refiero, no solamente pienses o la limites a las personas que puedan estar a tu alrededor. No. También piensa en lo que tú ves en la televisión. ¿Qué compañía tienes tú al ver la televisión? O sea, ¿qué estás observando? ¿Qué estás viendo? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Sí? Te hablo también de una compañía, por ejemplo, de los programas, de las series que ves de continuo. Te hablo también, por ejemplo, de la música que puedas estar escuchando con normalidad o con regularidad. Te hablo de una compañía, a lo mejor de libros, de revistas, que también de manera continua lees. Esa también es una compañía. No solamente las personas que te rodean, no solamente las personas que están en tu entorno laboral, en tu entorno secular, en tu entorno familiar, no, sino también estas compañías, a estas compañías les debemos de poner atención, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te lo repito. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, escúchame por favor. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de aliarnos, que no debemos de buscar consejo de hombres, consejo de mujeres que no tienen frutos, que no son de edificación. ¿Sabes algo? Hay gente que está luchando hoy en día por mantener vivo su matrimonio. Y en vez de buscar ayuda, en vez de buscar consejo de gente que lo está haciendo, o sea, que están ellos luchando también, que están poniendo ese granito de arena para que su matrimonio salga adelante, para que esa llama del amor siempre permanezca, etc. En vez de buscar a estas personas, en vez de buscar a estas parejas, en vez de buscar a estos matrimonios, ¿qué hacen? Buscan gente las cuales ya tienen un matrimonio deshecho, un matrimonio destruido. Y ¿saben? Esto es algo tremendo, hermano. Que yo me he encontrado con jóvenes que vienen conmigo y me platican y me preguntan, oye, ¿y qué tal el matrimonio? ¿Me lo recomiendas o no? Y yo me quedo sorprendido de estas preguntas, porque ellos han podido observar a su alrededor lo que ha ocurrido con esta institución denominada matrimonio, denominada familia. Ellos muchas veces han sido testigos con sus propios padres de los tremendos agarrones, de los tremendos golpes, de las tremendas palabras que se lanzaron el uno al otro. Y es por eso que hoy en día la gente, los jóvenes particularmente, dudan si se casan o no, si tienen una familia o no, si se comprometen o no. ¿Por qué? Por el mal testimonio que han visto, que han observado o que han escuchado de muchos otros. Entonces esto es algo tremendo, porque nosotros debemos acercarnos, nosotros debemos de tener
la compañía espiritual. Estas personas, estos jóvenes, muchas veces se acercan con otros jóvenes o con personas mayores, y muchas veces me he encontrado que cuando ya vienen conmigo me dicen, es que fulanito me dijo que no, que ni le haga, que ni me meta en ese grave problema del matrimonio, que siga así con mi noviazgo, es más, que si quiero me vaya a vivir con mi novio, con mi novia, que en unión libre. ¿Qué le parece, iglesia, el consejo que ellos están recibiendo? ¿Por qué? Por no tener una compañía espiritual. Porque probablemente estos jóvenes estén buscando una compañía errónea, una compañía que no es espiritual. Así es que ustedes y yo, como siervos del Altísimo, como hijos del Altísimo, tenemos que entender esto. Tenemos que dar un buen testimonio. Y que cuando vengan a hacernos estas preguntas, nosotros digamos, no es lo que yo te pueda decir, no es lo que me ha pasado, me ha ocurrido o mi punto de vista. Lo que yo te puedo decir es que el hogar, el matrimonio y la familia es algo instituido por parte de Dios. Es algo hermoso, es un regalo, es una bendición que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. Así es que recuerde, por favor, tercer grande diferencia. Una familia con Cristo como su centro busca compañía espiritual. Amén. Ahora, veamos una cuarta diferencia. Lo vemos en el versículo 38 y 39. Repito, versículo 38 y 39. Dice así la Escritura. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que, sino duerme. Repita después de mí, por favor, la niña no está muerta, sino duerme. Le voy a pedir, amados hermanos, que pongan mucha atención a esto, porque es algo tremendo. Una diferencia más entre una familia que tiene a Cristo como su centro es que tiene oídos y una visión espiritual. Sí, repito, tiene oídos y una visión espiritual. Una familia que no tiene a Cristo como su centro no oyen y mucho menos ven espiritualmente. La gente, amada iglesia, te dirá, ya no tiene caso que intentes hacer algo. No, ya, mira, la niña ya murió, ya no tienes nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Eso es probablemente lo que la gente nos diga a nosotros en nuestros matrimonios, con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, etcétera, etcétera. Ya, ¿para qué intentas hacer algo? Mira, ya está destruido todo. Mira, ya está muerto todo, ya. ¿Qué quieres hacer si ya todo está totalmente destruido? Pero déjame te digo algo. Déjame te digo algo, iglesia. Jesús no se movía por lo que decía la gente. ¿Qué tipo de gente? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ellos decían, ¿por qué alborotáis? Jesús les decía, ¿por qué alborotáis? O sea, lo que quiere decir acá es que estas personas eran unos alborotadores. ¿Sí? Jesús, recuerde que también tuvo que interactuar, tuvo que estar ahí, digamos, peleando, luchando con los mismos fariseos, con los mismos sacerdotes. Pero repito, Jesús no se movía por lo que decía la gente, llámense alborotadores, llámense fariseos, llámense sacerdotes. No, Él no se movía por lo que ellos decían, sino que Él se movía por lo que su Padre le había mandado hacer en esta tierra. Iglesia, el espiritual todo lo discierne. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así. Pero el hombre natural no piensa cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, escuche y subraye por favor su Biblia. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Creo que esto nos ha quedado muy claro a nosotros. Una familia, un hogar que tiene a Cristo como su centro, tiene oídos y tiene una visión espiritual. No se mueve por lo que la gente les pueda decir, sino se mueve por lo que nuestro Maestro nos ha mandado hacer, por lo que el Maestro nos ha dicho que somos para con Él. Ahora, una quinta diferencia la cual yo quiero hablarle hoy en esta mañana. Versículo 40. Vaya por favor, versículo 40. Dice así la Escritura. Y se burlaban de él. Repito, se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? Echando fuera a todos, tomó al padre, tomó a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Ok? Subraye por favor esta parte final. Y entró donde estaba la niña. Entonces, toda esta gente que estaba alrededor, ¿verdad? Dice la Escritura que se burlaban de Jesús por las palabras que acababa de expresar al decir que no estaba muerta, sino que estaba dormida. Como siempre, ¿verdad? Hay gente que se va a burlar, hay gente que va a decir, ¿cómo crees? Hay gente que va a decir, ¿cómo te atreves a decir estas cosas? ¿Cómo te atreves a quererte poner de pie? ¿Cómo te atreves a orar por este enfermo si ve cómo está? ¿Cómo te atreves? Hermano, lo que hizo Jesús acá fue echar fuera a todos. Solamente toma al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él, o sea, los 3 que había traído con él, y entró donde estaba la niña. Por eso le digo, subraya esta parte final. Entró donde estaba la niña. Una familia que tiene a Cristo como su centro, no le oculta absolutamente nada a Él. No le oculta nada a Jesús. Sin en cambio, una familia que no tiene a Cristo como su centro, como su prioridad, le oculta, o más bien le quiere ocultar cosas a Jesús. ¿Por qué le digo que quiere ocultar? Porque usted y yo perfectamente sabemos que no podemos esconderle absolutamente nada a nuestro Dios. Pero la gente trata de esconderle las cosas a Dios. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Implica, iglesia, que renunciemos a las apariencias. Es cuando dejamos entrar a Dios hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro hogar. No ocultarle nada a Dios es invitarle aún allí a donde hay cosas muertas. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Escuche, por favor. Jesús había entrado en compañía de la madre, del padre y de estos 3 hombres que Jesús había traído junto con él, hasta el lugar, digamos hasta el lugar más íntimo de esta familia, en donde estaba el cuerpo de la niña, en donde ciertamente estaba, hablando físicamente, un cuerpo muerto, pero en Dios no hay nada imposible. Por eso le dijo que estaba dormida. Pero vuelvo al punto. Físicamente, sí estaba muerta la niña, ¿verdad? Entonces dése cuenta que Jesús entró hasta este lugar en donde había este cuerpo muerto. Fíjese lo que dice Salmo 32:3. ¿Por qué le digo esto? Fíjese lo que dice Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Repito, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que es malo callar cuando hay que hablar. Porque acá dice,
que mientras estaba callado, ¿qué pasó con sus huesos? Se envejecieron. ¿Y qué pasa cuando los huesos se envejecen? Empiezan, ¿verdad?, hasta a contraerse. Seguramente usted ha visto personas que hasta se hacen más chiquitas. Fíjese lo que dice la escritura acá. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué nos enseña más esto? Que es malo también no actuar cuando hay que actuar. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia, pero esto es algo tremendo. Jesús quiere entrar a lo más íntimo de nuestras vidas. Quiere entrar aún a pesar de que pueda encontrar cosas muertas. Aun cuando en nuestro interior pueda darse cuenta que se está pudriendo algo. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Pero déjame te digo algo. Jesús quiere entrar. Jesús quiere pasar. Jesús quiere restaurar. Jesús quiere precisamente hacer lo que hizo con esta niña. En donde de la muerte la pasó ¿a qué? A la vida. Vino esa palabra de resurrección para con esta niña. ¿Y qué pasó con ella? Se levantó. ¿Y qué pasó con esta niña? Pasó, repito, de la muerte a la vida. Si tú dejas que Jesús entre a lo más profundo de ti como familia, si tú permites que Jesús entre a lo más íntimo de tu hogar, Él va a hacer estas cosas. Va a traer tu hogar, tu familia, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Maestro. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Entrar hasta lo más profundo. La cuestión aquí es que el Maestro entre. Que tú permitas que el Maestro entre. Que no le ocultes absolutamente nada a Él. Podrás decir, es que me da pena. Podrás decir, es que no soy digno de que entre. Podrás decir, es que todo está muerto dentro de mi familia, dentro de mi hogar. Es que ve cómo está mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Ve cómo está. No puedo permitir que Jesús entre y vea esto. Iglesia, papás, mamás, es cuando más debes de permitir que el Maestro entre y trabaje, y actúe, y moldee, y sane, y restaure. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Repito, una familia que tiene a Jesucristo como su centro no le oculta nada a Cristo. Permite más bien que entre, que sane, que cure, que limpie, que restaure, que moldee, para que ahora sí, esa luz y esa vida sea la que habite en ese hogar, en esa familia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan en esta palabra? ¿Cuántos anhelan que suceda esto en su familia, en su hogar? Iglesia, con esto concluyo. Dios quiere hacer milagros, grandes milagros, en las familias. Dios quiere hacer grandes milagros en nuestras familias. Yo te digo hoy en esta mañana, a ti que me estás escuchando, Dios hará milagros en tu hogar, siempre y cuando permitas que Él trabaje, que Él entre, que Él ocupe el lugar que es de Él, el lugar que le pertenece, como centro, como pilar en tu familia. Iglesia, aún lo que estaba muerto, Dios lo puede resucitar. ¿Cuántos se gozan en esto? Yo me gozo en esto, iglesia. Aún lo que estaba muerto, Dios lo puede resucitar. Por más difícil, por más complejo que tú veas la situación, Dios puede resucitar eso que estaba muerto en tu hogar. No hay absolutamente nada
Escúchame, por favor. No hay absolutamente nada que sea imposible para nuestro Dios. Absolutamente nada. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada, hermano, nada. Todo es posible para Dios. Es cuestión de creer. Es cuestión de fe. Es cuestión de que permitamos que el Maestro haga la obra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo anhelo que mi familia, que mi hogar sea un hogar que pueda ser visto como testimonio de lo que Dios puede hacer? Que probablemente mucha gente haya visto que el hogar estaba ya en ruinas, que estaba totalmente destruido, pero que llegó el Maestro, que llegó el Hacedor de milagros a hacer algo portentoso, una obra maravillosa, y restauró esa familia. Y que muchas otras familias puedan decir, también yo necesito mi familia restaurada. ¿Cuántos pueden decir amén? Como le decía en un inicio, nos ha tocado una generación compleja, una generación difícil, en donde cada vez menos familias unidas vemos. En donde aún en estas fechas decembrinas, ¿verdad? La gente no se sienta a reflexionar, no se sienta a perdonar, no se pone a pensar en la importancia que hay en esta institución dada por Dios aquí en la tierra, que repito, es esta familia, es este hogar. Recuerden, no lo instituyó el hombre, lo instituyó nuestro Dios. Y usted y yo daremos cuentas delante de Él de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer con nuestras familias. Yo le invito a que en esta mañana usted pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Si usted tiene ahí a su familia, le invito a que les tome de la mano, a que les abrace. Si están ahí los sacerdotes del hogar, los varones, le pido que se levante usted y que tome a su familia, que tome la autoridad que Dios le ha dado, que tome las responsabilidades que Dios le ha dado a usted y que haga una oración hoy en esta mañana por su familia. Que usted pueda, amados hermanos, varones, demostrarles que usted es el primero que se quiere levantar. ¿Para qué? Para que posteriormente la familia también diga, yo también. Reconozco que he fallado. Reconozco que no he hecho cosas para que mi familia sea una familia unida, una familia que mantenga a Cristo como centro, como pilar. Hágalo, por favor. Hágalo. Empieza a orar ahí con su familia. Empieza a orar ahí si usted está con su pareja. Empieza a orar si usted está mujer, si usted está sola con sus hijos, llame a sus hijos, ore por ellos. Varón, si usted no tiene ahí a su pareja y tiene a sus hijos, mande a llamar a sus hijos. Si están solos, si hubiese alguien que esté solo, no importa. Cierre sus ojos, incline su rostro y ore por su familia. Hagamos esta oración. Padre eterno, sabemos que cuando se nos habla de estos temas, tocamos fibras sensibles en nuestras vidas. Pero mi Dios, es necesario que esto suceda. Es necesario que nosotros entendamos la importancia que tú le has dado a los hogares, a las familias en esta tierra. Una institución la cual tú has puesto, tú has establecido en esta tierra. A mucha gente se le podrá hacer fácil terminar con este pacto que en algún momento de sus vidas hicieron como pareja o como padres. Y podrán decir, a mí no me importa dejar a mi pareja, a mí no me importa no hacerme cargo de mis hijos, no me interesa. Pero hoy tú nos has hablado, oh Dios, diciéndonos que a ti sí te interesa. Y no solamente eso,
sino que también, si nosotros permitimos que tú actúes, que tú obres, puedes venir a resucitar nuestras familias. Si permitimos que tú entres con libertad a nuestras familias, podrás resucitar al varón, a la mujer, a los hijos, a la relación entre unos y otros. Padre, lo mismo pasa en la familia en Cristo. Si pudiese haber alguno que pudiese estar dolido, que pudiese guardar todavía al día de hoy rencor, odio hacia alguien, mi Dios, que hoy en esta mañana se ha quitado de las vidas, se ha desarraigado de los corazones, porque necesitamos que nuestras relaciones, que nuestros hogares, sí, nuestras familias directas, pero también nuestros hogares espirituales, nuestras familias espirituales, nuestra iglesia como remanente fiel, sea una familia sana, sea una familia sabia, sea una familia que viva en un continuo arrepentimiento y en un continuo perdón entre unos y otros, así como tú nos has enseñado, oh Cristo. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos. Queremos, anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia. Necesitamos estar cimentados, que es en la roca, que es en la roca que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra, por aquellos que han obedecido a tu palabra y que están orando por sus familias, que están pidiéndose perdón unos a otros, pero sobre todo que como familia te pidan a ti perdón y que busquen que tú vengas a obrar, a rescatar, a resucitar esas familias, esos hogares. Gracias, Señor. Queremos ser ese testimonio para con los que están a nuestro alrededor. No para jactarnos, sino para que vean que hay un Dios que sigue actuando y que sigue haciendo milagros hoy en día. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, eternamente y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amada Iglesia, muchas gracias por haberse conectado un domingo más. Una palabra retadora, una palabra que nos ha confrontado, pero yo sé que es una palabra, amado hermano, que va a traer vida a nuestras familias. Dios les bendiga, Dios les guarde.